Bien, ahora nos encontramos con el ingeniero Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro. Bienvenido, ingeniero, al programa Rumbo Minero. Muy amable por la invitación. Muy buenos días. Gracias, ingeniero. Se está dando este tema de la demanda de energía, se dice que crecerá anualmente entre 7 y 8%, ¿no? Se dice entre comillas que podríamos estar asegurados hasta el 2018, pero hablando netamente de minería, ¿no? En Chile empezamos a ver, por ejemplo, proyectos mineros que se cancelan por tema de energía. Falta de energía. O sea, ya nuestros vecinos están empezando a tener problemas graves, proyectos mineros importantes Sí. no van por el tema energético, ¿no? Entonces, cada vez hay más consumo, 8% de demanda anual, ¿no? Usted que es especialista en el tema, ¿qué es lo que está pasando y cuáles deberían ser estas acciones inmediatas que debemos tomar antes de que la cosa colapse, ¿no? Bueno, efectivamente es una preocupación y creo que ya el sector eléctrico particularmente, o sea, todas las empresas, bueno, casi todas las empresas eléctricas y ahora los industriales, precisamente han puesto la voz de alerta respecto a este tema, ¿no?, de la energía. Y si nosotros hubiésemos seguido creciendo al ritmo que lo hacíamos años atrás, vale decir 7, 8%, pues la situación hubiese sido ya prácticamente pues incontrolable, esa es la verdad. Entonces ahora con esta situación mundial y lógicamente que ha repercutido en nuestro país, crecer 6%, eso ha hecho que tengamos algo de respiro, pero es una cosa, digamos, coyuntural, porque de todas maneras esto se ha de retomar, y un proyecto minero en particular con mayor razón que, digamos, no es pues para una cosa inmediata, ¿no? Estamos hablando de un plazo inmediato. Entonces, a mí me parece que efectivamente lo que le ha ocurrido a Chile, si bien es cierto, no creo que nos ocurra tanto porque es otra dimensión de minería en el caso chileno, sin embargo, no solamente es el aspecto de la minería, sino los otros sectores, ¿no? Entonces, si estamos viendo que la voz de alerta la han dado los propios eléctricos, precisamente los que nos generan electricidad, en este caso en el país, y estamos hablando de las empresas grandes, ¿no?, en que han tenido que pelearse públicamente, como sabemos nosotros. Sí, ha trascendido en todos los medios, además. No, entonces, el dilema del gas. Entonces, acá hay una escasez precisamente de ese combustible. Entonces, en este momento, me refiero en cuanto a transporte se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los eléctricos han tenido que, como ustedes saben, en cierta manera, pues, debatir públicamente respecto a las existencias de gas, la disponibilidad de la capacidad de transporte de gas natural. Entonces, que eso ha trascendido, como sabemos, y en este momento continúan, e inclusive más es probable que vayan inclusive a la vía judicial, por una decisión del Ministerio de Energía y Minas. Fue una asignación de una cuota, ¿no es cierto? Claro, pero una cuota un poco que lo han considerado que ha sido a dedo, ¿no? Ahora, injusto, justamente ese es otro problema. El asunto es de que todas las otras, que digamos en este caso no habían sido consideradas, lógicamente que esto ha repercutido y sabemos las consecuencias. Y esto lógicamente no es bueno para lo que es la imagen del país, porque al final esto trasciende, ¿no?, sobre todo como noticia económica, esto trasciende, y esto lógicamente afecta no solamente al sector, a las inversiones, en este caso energéticas, sino también mineras y de otros sectores, ¿no?, porque al final dice, oye, no vaya a ser que estalle algo parecido a lo que le ocurrió a Chile. Además, la minería consume más del 20% de la demanda interna que tenemos. No, y lo que es más, 88 compañías mineras consumen enormemente. Y el asunto es que en general, en el caso de la minería en particular en el Perú, pocas son las que se han decidido, por ejemplo, a autogenerarse electricidad. Ese es un tema, ¿no? Entonces, que seguramente esa es otra alternativa, que seguramente ya están viendo los proyectos mineros futuros para ver de que no, digamos, no hay que fiarse mucho de lo que es la disponibilidad energética en el país. Entonces, es probable que también vayan hacia esa opción. Pero no podemos pensar que todos van a ir por esa opción. Entonces, ¿qué se supone? Digamos, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar el aprovisionamiento energético, ¿no es cierto?, para el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, en este momento, la reserva en sí en el país es bastante pequeña, entonces puede estar bordeando el 5 o 7%, y se recomienda en cualquier país como el Perú, ¿no es cierto?, con una climatología como la que tenemos, que esto sea superior al 20%. Entonces, estamos muy por debajo de la reserva. Ingeniero, ese es un problema. Pero, ¿qué hacer cuando la demanda supera a la oferta? Nosotros estamos teniendo un crecimiento ya anunciado de 6%. Que Probablemente, 6, ojalá crezcamos más. Claro, quisiéramos. Pero, ¿qué hacer en lo inmediatamente posible? Bueno, en este caso, por ejemplo, tiene que tratar de verse cómo se libera, por ejemplo, la capacidad de transporte de gas. ¿Por qué razón? En este momento, por ejemplo, estamos priorizando, y eso es lamentable, ciertamente en cualquier país del mundo se prioriza el mercado interno, ¿no?
Entonces estamos priorizando la exportación de gas. Esa es una cosa que, por ejemplo, ya los industriales, ya los mismos eléctricos han puesto el punto en la llaga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? debe quedar acá. Entonces dice, un momentito, oye, estamos exportando más gas del que estamos nosotros. Primero la demanda nacional. Entonces, de acuerdo a cualquier, digamos, un principio fundamental, ¿no es cierto? Y lo que es más, esto está en las leyes sectoriales de hidrocarburos, por ejemplo, en lo que es el gas natural, en fin, todas priorizan el uso del gas natural para el mercado interno, ¿no es cierto? O sea, si es que hay en demasía, lógicamente no hay Pero ningún el problema. otro 88 no revertió hacia el consumo, claro, se supone que ha sido así, ¿no es cierto? Claro, ha revertido, eso es cierto, y digamos ¿Pero en qué hay un porcentaje? documento, pero el dilema es el siguiente, es la capacidad de transporte. Entonces, ¿qué pasa? Hay O limitaciones. sea, TGP, transportadora Así es. de gas peruano. No ha podido ampliar, ¿qué cosa? No ha podido ampliar el ducto que estuvo precisamente intentando ampliar. Entonces, por razones de seguridad. Y acá viene el dilema también, en que, digamos, el gobierno tiene que considerar que puede paralizar inclusive el aparato productivo si es que no da las garantías suficientes precisamente ¿para qué? Para que pueda construirse esa ampliación de TGP. Entonces, en este momento están paralizados y ustedes han visto que Y eso debería ser, 3 helicópteros. y eso debería ser todas una esas cosas. decisión de Es una gobierno decisión como política, cosa urgente. O sea, hay una cosa, no podemos restringir en este caso, por ejemplo, fondos por parte del MEF en lo que es toda esta zona conflictiva. O sea, yo no puedo estar, digamos, ahorrando y tener más de 60.000 millones de dólares en el BCR, Claro. ¿no es cierto? No puedo estar de repente dando otras prioridades cuando sé que tengo situaciones de emergencia y me lo han demostrado. Imagínense, el rato que quieren, vuelan 3 helicópteros, queman 3 helicópteros, matan Claro. policías. No, Por favor. Y sobre todo, tenemos que ir al ritmo del crecimiento, ¿no es cierto? ¿Qué opinión tiene usted del gasoducto del sur? Bueno, ese es un tema que ciertamente hay una muy buena intención para poder desarrollarlo y eso podría inclusive de materializarse alguna vez, que no creo que sea en este gobierno, digamos, descongestionar, por ejemplo, desde el punto de vista energético y sobre todo para el caso de las necesidades energéticas para el sector minero, por ejemplo, ¿no? En el sur, que sabemos que está concentrada la minería mayormente. Entonces, bueno, por lo menos la del cobre. Claro. Entonces, el asunto es que si eso se materializara, definitivamente estaríamos descongestionando lo que es Camisea, porque recordemos que serían otros lotes, no los de Camisea en sí, sino otros lotes, en este caso el Los que van a 57, el 58, el 76, que posteriormente se perforará. Entonces, habría el gas para poder precisamente generar mucho más electricidad, pero eso es pues en un mediano plazo. Pero entonces, ingenieros, son varios los pasos que hay que dar, ¿no? Una es la decisión del gobierno, otra de dar es seguridad. Otra es también decisión del gobierno de dejar de exportar primero la demanda nacional y esas reservas que deberían estar al borde del 20%, están al 5%, hay que tener la reserva adecuada, Sí, ¿no? sí, Y prepararnos para lo que estamos apuntando todos. Como usted dice, me encantaría que el Perú crezca al 7-8%, pero la cuestión es cómo vamos a aguantar ese crecimiento, Claro. ¿no? Y con el 6% ya estamos teniendo problemas, ¿no? Ya estamos teniendo problemas. ¿Y qué problemas hubiésemos tenido si hubiésemos crecido al 8% que crecíamos antes? ¿Usted en ese sentido considera que no de ahora, sino de antes, no hemos tenido una adecuada política energética? Creo que lo que adolecemos de eso es precisamente de una especie de, no planificación, sino planeamiento energético. Entonces, ¿qué pasa? Una política que no solamente sea inmediatista, una política que no solamente nos haga actuar de bomberos, como siempre, ¿no? Entonces, claro, administración por excepción, ¿no es cierto? Entonces, el famoso largo plazo en el Perú. El famoso largo plazo, entre comillas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Creo que debiéramos ya, digamos, atacar eso. Y creo que en el mismo acuerdo nacional, en el cual están todos los sectores, ¿no es cierto?, involucrados, creo que ahí deberíamos justamente tratar de trazar, ¿no es cierto?, una política de mediano y largo plazo, o sea, prevenir antes que lamentar, porque en este momento, fíjese, ¿qué hubiese pasado? Y acá insisto, si hubiésemos crecido al 8%, la verdad estaríamos en este momento. Pero hubiéramos tenido dificultad. Y hay que prepararnos, porque lo que dice usted de las reservas también es algo que tenemos que ser un país, ya dejarnos de ser un país chicha y empezar a ser un país realmente profesional y hacer bien las cosas, ¿no es cierto? Justamente creo que de eso adolecemos de los estudios de prospectiva, o sea, tratar de adelantarnos, ¿no es cierto? De tal manera que hagamos frente. Fíjense el caso de nuestro vecino del sur, y justamente lo que ustedes señalaban, cómo, digamos, los diferentes proyectos mineros del norte chileno en su momento tuvieron todo este dilema de cuando les cortó a Argentina el gas. Entonces, fíjense, ellos reaccionaron
en 2 años y pudieron afrontar en este momento con 2 plantas de regasificación, ¿no es cierto? Una en Quintero y otra en el norte, en Atacama. Entonces, hicieron frente y en este momento están haciendo frente a esa necesidad. O sea, dijeron, pues tendremos que pagar lo que tengamos que pagar, pero hay que hacerlo. Pero hay que tomar las medidas. Entonces, ellos tomaron las medidas inmediatas, o sea, no pensaron 10, 20 años, ellos simplemente construyeron en 2 años lo de Quintero y la otra en otros 2 años. Ingeniero, los países y sus economías no pueden detenerse. No pueden detenerse, y sobre todo, digamos, al ritmo que nosotros felizmente estamos creciendo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, eso tiene que ir acompañado, ojo, tiene que ir acompañado del aspecto energético. Entonces, si nosotros no afrontamos ello, la verdad que vamos a tener problemas. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y lo esperamos en otro momento para conversar sobre este tema que es tan importante para el futuro del país. Con el mayor gusto. Gracias por la invitación. Y a continuación, nuestro informe de construcción vinculada a la minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Perú Construye. En el Perú existe una revista especializada en construcción y arquitectura. ¿Lo sabía? Perú Construye, con los mejores artículos e información de la construcción y las tendencias en arquitectura. Suplemento técnico. Perú Construye, su mejor herramienta de negocios en construcción y arquitectura. Ahora de venta en Sodimac. Publicidad al 6286-300 o info@peruconstruye.net. Revista Perú Construye, organizadora del evento Arcon, encuentro de proveedores, constructores y arquitectos. No cabe duda que la minería y la construcción continuarán jugando un rol muy importante en nuestra economía, pues ante la creciente llegada de las inversiones y la fuerte demanda de viviendas en el país, se espera que estos sectores sigan creciendo a tasas importantes en los próximos años. Es en ese contexto que el Grupo Digama decide organizar el primer encuentro internacional de proveedores para la construcción, desarrollo de infraestructura e ingeniería, Expo Arcon 2013. Evento que se llevará a cabo del 3 al 5 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey. Con un área de exhibición de más de 15.000 metros cuadrados, Expo Arcon 2013 se convertirá en un espacio de discusión y análisis en el que los asistentes podrán interactuar directamente con proveedores de la industria de la construcción, así como constructores, ingenieros, arquitectos, autoridades gremiales, gobiernos regionales, entre otros. Pero también podrán informarse sobre los nuevos proyectos de construcción, desarrollo de infraestructura y de una enorme oferta de productos y servicios orientados a la construcción, por lo que se espera la participación de 460 empresas proveedoras y una asistencia proyectada en más de 30.000 visitantes. Dentro de las actividades a desarrollarse en Expo Arcon 2013, destacan los fórums internacionales de inversión en infraestructura, el primer Fórum Internacional de Construcción, el primer Fórum Internacional de Arquitectura, el primer Fórum Internacional de Gestión de Compras de Productos y Servicios en Construcción y el Fórum Internacional de Ingeniería y Tecnología. Pero Arcon también es una excelente oportunidad para afrontar de manera decidida nuestro déficit de infraestructura, que de acuerdo a un reciente estudio de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, aún es necesario realizar obras por más de 80.000 millones de dólares en el periodo 2012-2021 en el país, lo cual todavía nos coloca a la zaga en la región. Es de esta manera que Expo Arcon 2013 se proyecta como uno de los más importantes encuentros de construcción, infraestructura e ingeniería del país, por lo que la asistencia de aquellos profesionales que deseen estar al tanto de lo que acontece en este sector resulta imprescindible. Expo Arcon 2013.